¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sí, estoy grabando esto a altas horas. Bien, por ahí estuve corrigiendo sus diagnósticos y muchos se animaban a resolver el punto del perímetro y área del triángulo, donde yo les daba datos en expresión, o sea, con números y letras. Muchos se animaron a resolver mucho, hicieron la primera parte muy bien, pero después en la segunda parte ahí tendieron a haber confusiones. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es explicar este ejercicio paso a paso para el que quiera verlo. Voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿sí? Así que bueno, comencemos. El problemita era el punto número 2 que decía observa los datos, plantea la ecuación para hallar y luego calcule el área de la figura, usar teorema de Pitágoras, le daba ese dato, ¿sí? Este era el ejercicio planteado, les daba un triángulo donde teníamos que uno de sus lados valía 14 y menos 6 que sería este lado. BC, este lado, con AB dice que valen 3i más 53, ¿sí? Y que el perímetro, ¿sí? El perímetro, nosotros ahora voy a poner la siguiente imagen, era la suma de los lados de una figura geométrica. En este caso sería la suma de los tres lados del triángulo, ¿sí? Bien, es lo que yo les pongo acá, ¿ves? Ustedes deben saber el perímetro, la suma de todos los lados de una figura geométrica. Ese es el perímetro. Acá, bueno, la raya de segmento tendría que ir entre las letras. Eh, pero bueno, eso es la suma en este caso de los tres lados del triángulo debe ser igual al perímetro de la figura, que también les doy como dato. Por lo tanto, muchos lo hicieron muy bien, yo acá lo puse con color. Entonces la suma de los tres lados, el lado AC, BC y el lado AB, ¿sí? Que debe ser igual al perímetro de la figura. Yo lo puse acá con paréntesis para que ustedes vean, pero esta expresión es la misma de la que está acá abajo, ¿sí? Solamente ya sin el paréntesis. ¿Me explico? Usted obviamente debe saber una regla si tienen un más delante del paréntesis, lo que está delante del paréntesis no cambiaba los signos. Por lo tanto, bajan como está. Acá hay un signo más. Estos términos bajan como está. Entonces ya ahí tengo ya mi expresión. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es resolver. Puedo agrupar una de muchas alternativas, ¿no? Agrupar números y letras por un lado, números solos del otro. Yo agrupé números y letras de este lado, números solos de acá. Resolví, me quedo 15i y del otro lado me quedo 75. ¿Sí? Bueno, despejo la i pasando el 15 que multiplica a dividir y i me da igual a 5 que ser el valor desconocido, pero no termine el ejercicio, ¿sí? Si no, o sea, es el valor que yo desconocía de los lados. Ahora lo que voy a hacer, en teoría, yo lo que tendría que hacer es reemplazar i en los valores desconocidos, ¿ves? Reemplazo en AC que valía 14i menos 6, eso me dio, si reemplazo el 5 con color verde, que vale 64, 64. No puso una unidad de medida para no confundirlos, entonces este lado vale 64, todo este lado. Después BC, que dijimos que igual a AB, valía 3i más 53. Resolviendo me da 68. 68 no es que vale entre los dos, sino este lado dice que es igual a este. Por lo tanto, si este vale 68, este BC también tiene que valer 68. Entonces ahí está también. Y calculamos también nosotros el perímetro, 675 más 5 por 5. Acá no me salió el valor, me quedó un 0 ahí colgado, sería 200, ¿sí? El valor sería 200 del perímetro. Entonces la suma de si yo sumo este más este, me tiene que dar lo que me dio el perímetro acá, que es 200, que ahí se me, perdón, se me cortó el cero, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya, ¿qué gano con esto? Yo lo que gano es encontrar cuánto vale cada uno de los lados del triángulo, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es calcular la superficie. Entonces, para calcular esa superficie sí o sí, yo necesito la altura del triángulo. Porque la fórmula para calcular superficie es base por altura. Ustedes la altura no la tienen. Yo lo que hice en el problema es darle una línea que está entrecortada. Que vendría a ser una línea que corta al lado base, a la base la corta. Y eso también, recordar ustedes y ténganlo presente siempre, cuando ustedes tengan que determinar la altura de un triángulo, en este caso isósceles porque tiene dos lados iguales, esa altura siempre va a cortar a la base en dos partes iguales. Por lo tanto, si todo eso AC, la base que era AC vale 64, lo va a cortar en la mitad. Si yo voy a tener del vértice A hasta donde cortó la altura, voy a tener un valor que va a ser la mitad de 64, que va a ser 32.
Y de esa mitad hacia el vértice C va a ser los otros 32. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que hice acá es, de alguna manera, partir el triángulo en dos partes. ¿Sí? Entonces yo voy a utilizar una de esas partes solamente porque yo quiero calcular la altura. Quiero calcular este lado. ¿Sí? Que este lado yo lo voy a llamar X, que es la altura. ¿Sí? Este lado yo sé que vale 68 y como le dije, como 64 vale todo el lado del triángulo grande, en este caso es la mitad, por ser la altura perpendicular y por cortar obviamente a esa base en la mitad, vale 32. ¿Sí? ¿Qué más? Bien, acá nosotros habíamos dicho al tener un triángulo rectángulo, la idea del mismo es resolverlo por el teorema de Pitágoras. Yo tengo que saber identificar los elementos que tengo. Los lados que forman el ángulo recto eran los catetos, entonces este lado es un cateto y este lado también es un cateto, que ahí es donde los chicos que pudieron avanzar se confundieron. Este es un cateto. Al ser un cateto, esta es la incógnita, ¿sí? El lado que está frente al ángulo recto es la hipotenusa. Por lo tanto, nosotros el año pasado habíamos visto dos fórmulas. La de la hipotenusa cuando desconocíamos que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los catetos al cuadrado, que despejando quedaba de esta forma. Y también habíamos visto cuando un cateto es desconocido, ¿sí? Que el cuadrado de ese cateto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que vendría a ser esta fórmula. Entonces la que teníamos que utilizar nosotros era la segunda, ¿sí? Por lo tanto yo voy a reemplazar. En cuenta de A va a ser el valor de la altura X, ¿sí? Que era el cateto. Obviamente la hipotenusa era el lado opuesto al ángulo recto que valía 68, ¿sí? Al cuadrado menos el otro cateto, que valía 32 elevado al cuadrado. Bueno, resolviendo a mí me da que ese valor desconocido que era la altura vale 60. Por lo tanto, yo puedo representarlo a la altura acá 60, entonces tengo que este lado vale 32, este lado vale 68 y la altura vale 60. Unidad no sabemos si es centímetro o metro, ¿sí? Por lo tanto, yo con esa altura yo ya puedo calcular la superficie, que la superficie del triángulo era base por altura. La altura es 60 y ojo acá la base no es 32 porque yo si tengo que calcular del triángulo grande, no de la mitad, sino de todo. Y la base total, o sea, sería todo. AC vale 64. Por lo tanto, superficie del triángulo base por altura va a ser igual a 3840. No sabemos si son centímetros cuadrados, ¿sí? Pero este es el resultado correcto. Espero que lo puedan ver y espero obviamente que les sirva la explicación que les di. Es un ejercicio que yo lo saqué de una cartilla de ingreso a universidad y me pareció interesante poderles proponer este reto. Así que nada más me despido y bueno, me consultan.